por ellas. Bueno, aquí las tenéis. A ver, hace años, cuando tú ibas a la estación de Vilanova y te ibas a ir en tren a donde fuera, pues hay un parking para coches en la propia estación de Renfe. Entonces, para entrar a ese parking había una barrera y tú tenías que tener un billete de tren para que con ese billete de tren se te abriera la barrera y tú pudieras ahí estacionar. Eso a día de hoy ya no funciona así. Entonces, estas señales tienen que ver con ese funcionamiento. Diríamos, parking para usuarios de una estación de autobuses, parking para los usuarios de una estación de tren, parking para los usuarios del metro. Lo que pasa que el metro, en el libro de teórica no le llaman metro, le llaman ferrocarril subterráneo. Bueno, pues es eso. Vale, ya has visto las tres señales que existen, entonces el error sería que tú pensaras que esto es un parking para autobuses. No es eso. O un parking para los trenes, esto ya sería más absurdo, ¿no? O un parking para los convoys del metro. Esto sería muy absurdo. Entonces, te lo voy a decir. Esto es que tú vas con tu coche a coger un autobús, o tú vas con tu coche a subirte a un tren, o tú vas con tu coche a meterte en un metro, ferrocarril subterráneo. Pues parking para esos usuarios del tren, parking para esos usuarios, lo he dicho mal, parking para usuarios de una estación de autobuses que te vas a ir en autobús a no sé dónde, parking para aquellos usuarios del tren, te hará falta presentar el billete para que te den acceso a ese parking, y parking para los usuarios del ferrocarril subterráneo. Vale, pues ahí lo tienes explicado, que justamente pues hay una alumna que me ha enviado por privado una pregunta fallada sobre este tema. Bueno, a ver si esto se pone en marcha también, que veo que va un poco lento hoy. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Venga, ciérralo. Y vamos a seguir con el test pertinente. Vale. Mira, hay uno que va en tren también por ahí. Vale. ¡Uepa! A ver, me ha faltado un guión. Ahora sí. Venga, pues... no quiero copiar seguridad. Y venga, profesor. Bueno, creo que empecé la ronda esta de test, la batería de los más test, que son unos test muy diversos, de diferentes niveles. Y entonces, pues bueno, ya el otro día acabé toda la ronda, empezamos de nuevo. Acordaos que los test están actualizados, se van actualizando, no porque sea de los primeros o de los últimos, está más o menos actualizados. Y bueno, esto creo que lo tengo hecho, esto también lo tengo hecho, esto puede que no, ¿vale? Esto puede que no, esta puede que no lo tenga hecho, esta tampoco la tengo hecha, ¿vale? Bueno, creo que una de las últimas preguntas que hice la semana pasada, fácil de contestar, es esta. Vamos a retomar la clase desde esta pregunta. Yo ya sé que estuve hablando mucho de este tema la semana pasada, pero quiero retomar la clase desde esta pregunta. Una pregunta de velocidades. Venga, a ver, ¿quién se atreve? Por ahí ya se van tirando a la piscina los más atrevidos, las más atrevidas. Aquí ahora, eso es. Aquí ahora está pasando algo, y es que yo critico mucho las respuestas de sí siempre y no nunca y solamente esto y excepto lo otro. Yo las critico mucho, pero de vez en cuando es correcto, ¿vale? Aunque creo que por estadísticas 8 de cada 10 respuestas de estas de sí siempre y no nunca y solamente esto y exclusivamente lo otro suelen ser sospechosas de ser falsas. El Bruno, que no tengo ni su cara aquí delante, o es un alumno que ya tiene 40 o 50 años, no lo sé, y tampoco pasa nada, o es un alumno que a lo mejor en su casa habla mucho de cosas de la autoescuela y a lo mejor por ahí hay alguien que en su casa pues tiene carnet de conducir y este tema a lo mejor lo han hablado. Pero pasa una cosa,
Bruno, bueno, lo explico para todos, y es que hasta el año 2018, creo, o hasta el año antes del COVID, ¿vale? Hasta antes del COVID, la tabla de velocidades era tope de chunga, ¿vale? No quiero que te la mires mucho, esto lo explico para todos, no te mires mucho esta diapositiva porque está desfasada. Pero hace 7 años, la gente que pasaba por la autoescuela tenía que estudiarse esta tabla de velocidades de fuera de poblado, que, bueno, pues ya sabéis que por tipo de vehículo y por tipo de vía, pues hay unas velocidades máximas de color rojo y unas velocidades mínimas de color azul, y entonces existía esta fórmula de más 20 para adelantar. En las autopistas, en las autovías, nunca ha habido más 20, nunca existió. Y dentro de las ciudades tampoco, ¿vale? Nunca existió un más 20 para adelantar. Y fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Porque fijaos que ahora, como norma general, dentro de poblado, la velocidad máxima es 30. Esto de velocidad máxima 30 se puso en el año 2021 debido a la gran afluencia de cada vez más patinetes, ciclistas, zonas peatonales, pacificación del tráfico. Bueno, entonces esto del más 20 existió hace unos años, o hasta hace unos años existió, y sí que había, pues esto, ¿no? Que carreteras convencionales que la velocidad máxima era 90, pues te daban 20 más para adelantar, y había otra configuración de carreteras convencionales que la velocidad máxima era 100 y 20 más para adelantar. Pero olvídate de esto, olvídate, no gastes energía ni... Vale. Ok, no, sí. Vale, perfecto. No, si esto es una broma que he hecho yo. Esto es una broma que he hecho yo porque claro, yo hablo con gente que a lo mejor tiene el carnet hace 20 años y me dicen que a ellos se les explicó que para adelantar pues se podía ir un poco más rápido, 20 más para adelantar. Y tampoco lo veo mal, ¿vale? Desde mi punto de vista, desde mi opinión, tampoco veo mal que tengamos un margen para acabar rápido, ¿sabes? La maniobra de adelantamiento, cuanto antes la acabemos mejor. ¿Qué pasa a día de hoy? Pues por un lado lo tenéis más fácil a la hora de estudiar las cosas. ¿Por qué es esto? Fíjate, de la cantidad de cifras que has visto hace un momento a lo que estás viendo ahora, pues mucho mejor la tabla de velocidades que tenemos a día de hoy. Por tipos de vías, pues solo tenemos que pensar en 2 tipos de vías fuera de poblado: o estamos en autopistas, en autovías, que es por donde más rápido podemos ir, o estamos en las carreteras convencionales, que hay diferentes configuraciones, ¿no? Carreteras convencionales de un carril para cada sentido, carreteras convencionales con multicarril se llaman porque tienen varios carriles para los diferentes sentidos, o carreteras convencionales del tipo multicarril, que esto es una configuración en la cual por tramos pues podemos tener 2 carriles para un sentido, un carril para sentido contrario, y luego circulando por la misma vía pues la configuración cambia mediante elementos físicos, 2 carriles para ese otro sentido y un carril para este sentido. Vale, luego acuérdate que hablo poco de ella porque es que no tengo ni un ejemplo cerca de nosotros, la vía para automóviles, que también es una carretera convencional, pero de unas características físicas muy buenas. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, solo tenemos 2 tipos de vías fuera de poblado, y aquí tenéis las velocidades dependiendo del vehículo que estemos conduciendo. Lo de 120 en autopista, en autovía, fíjate que es para unos pocos, porque estos otros vehículos, ¿no? El autobús, el derivado de turismo y el vehículo mixto, pues velocidad máxima 100, y todo lo que es transporte de mercancías, por muy grande o por muy pequeño que sea, velocidad máxima 90. Y bueno, te acabo de decir que tú con un turismo podrás llegar a 120, pero en el momento que le enganchas un remolque, relájate, porque es que no puedes pasar de 90 en autopista, en autovía, y es que no puedes pasar de 80 en las carreteras convencionales y esto que hemos visto, ¿no? Entonces, a lo otro que tampoco hay que dedicarle mucha energía es a aprenderse las velocidades mínimas. 60
es la mínima en autopista y en autovía, independientemente del vehículo que conduzcas, y en las carreteras convencionales, pues la mínima es la mitad de la máxima de lo que le haya tocado. Bueno, fíjate tú que es que o es 90 o es 80, es que la columna número 1 y la columna número 2 se han fusionado, velocidad máxima 90, ¿vale? Y aquí 80, pues la mitad de 80 es 40 y la mitad de 90 es 45. Bueno, vale, hoy no quiero, ¿vale? Hoy no quiero desarrollar y velocidades y tal, porque es que justamente fue el último día de clase de la semana pasada que me explayé bastante con el tema de velocidades y hoy no me quiero repetir. Ya sabéis que velocidades casi que cada día hablamos de ellas, mostramos la tabla, la repasamos, la vamos aprendiendo, estudiando. Entonces, para acabar con esta pregunta, a día de hoy ya no existe ese plus de 20 más para adelantar. Con lo cual lo tenéis muy fácil y simplemente pues contestáis esto, ¿no? De que los límites son los que son y no tenemos ningún margen de superarlos. Vale, muy bien. Siguiente pregunta. Vale, pues venga, a ver esto del aquaplaning. ¿Qué es exactamente? ¿Quién se atreve? Anda ya, toma ya. Va apareciendo la C en cascada, a veces en mayúsculas y a veces en minúsculas, pero sí, una cascada de respuestas C. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le voy dando emoción a la pregunta. ¿Qué dice Martí? Entonces, ya vamos ahí un poco sospechando de la A, solo cuando no sé qué, solo cuando no sé cuánto. A ver, lo que dice la B es cierto, si los neumáticos están desgastados, si los neumáticos no tienen dibujo, pues la probabilidad de sufrir este efecto llamado aquaplaning es mayor, pero no solo ese es el motivo. Y a mí me gusta más hablar de que las cosas vayan bien o de que las cosas vayan mal, tiene que ver sobre todo con las decisiones que tome el conductor. Ya sabéis que entre el 70 y el 90% de los accidentes, entre el 70 y el 90% de los accidentes tiene que ver con fallos humanos, factor humano. Conductores distraídos, conductores fatigados, conductores que se duermen, conductores que consumen alcohol y sustancias y también conductores que no respetan los límites de velocidad o en este caso no circularán a una velocidad adecuada. El concepto de velocidad adecuada no tiene que ver con la tabla de velocidades, el concepto de velocidad adecuada tiene que ver con el sentido común y es que con hielo, con lluvia, con nieve, con esas condiciones meteorológicas adversas tenemos que llevar una velocidad adecuada que tiene que ver con nuestro criterio lógico dentro de un margen de seguridad. Con lo cual, la velocidad elevada es el factor más predominante a la hora de tener este problema llamado aquaplaning. Casualmente, la semana pasada hablé un poco de los neumáticos, el dibujo, las diferentes características técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, si nunca lloviera, los neumáticos serían lisos. Sí, esto a los que os gusta un poco la Fórmula 1, pues ya sabéis que dependiendo de la climatología, pues van a montar neumáticos con dibujo, sin dibujo, o mixtos y tal. Bueno, nosotros necesitamos unos neumáticos bastante polivalentes, por eso tenemos un dibujo. La función del dibujo es esta, es tragar y escupir el agua, tragar y escupirla para que siempre haya contacto con el asfalto. Cuando el neumático no puede tragar toda esa agua que le viene o porque hay mucha agua o principalmente por una velocidad excesiva, es como que se atraganta, se forma una ola delante del neumático, delante de la rueda, se sube, el neumático se sube encima de esa ola, pierde el contacto con el pavimento. Bueno, pues ya podéis ver que aquí esto es un problema. En línea recta aún se puede controlar, se puede solucionar moderando la velocidad, pero como esto te pasa en una curva, es que, bueno, la pérdida de adherencia está asegurada. Vale, entonces,
las cifras, los números, la teórica pura y dura de este tema del neumático es que el dibujo del neumático tiene una profundidad mínima obligatoria y la cifra es 1,6 milímetros, es la profundidad mínima obligatoria. Aquí tenéis la imagen que te sirva como recurso memorístico, la banda de rodadura, que es donde presenta el dibujo, la profundidad mínima obligatoria, 1,6 milímetros. Lo del aquaplaning ya te lo he explicado. Recomendación del cambio. Cuidado porque es que hay otra cifra, ¿vale? Hay otra cifra y es 2 milímetros. Lo obligatorio, lo prohibido y lo multable es que estés por debajo de 1,6 milímetros, pero se recomienda hacer el cambio cuando estáis por debajo de 2 milímetros. Léete bien las preguntas de los test. Muchas veces preguntan por lo obligatorio, por lo prohibido, y otras veces te preguntan por el consejo o por la recomendación, y entonces la cifra son 2 milímetros. La medición a día de hoy lo tenéis muy fácil porque en el propio neumático tenéis unas protuberancias que sirven para que tú compruebes si el dibujo está en buen estado, si aún estás por encima de 1,6 milímetros. Bueno, hay otros artilugios como unas tarjetas y unos medidores, pero sobre todo, bueno, que sepas que la opción fácil ahora es esta. Entonces, otro dato que pone aquí, cuidado con las motos. Los que os estáis preparando el examen del A1 o el A2, la teórica específica de la conducción de motocicletas, resulta que a las motocicletas no se les pide la cifra esta de 1,6 milímetros en el dibujo, porque es que hay neumáticos de motocicletas que van con tacos o neumáticos de motocicletas más de carretera, sí que son más versátiles de la configuración. Entonces esta cifra de 1,6 milímetros no se pide en las motos. En las motos lo que se pide es que el neumático esté en buen estado, no presente cortes, ni roturas, ni grietas. Bueno, y que mantengas un criterio pues así de que el neumático esté en buen estado. Vale, lo del aquaplaning suele pasar mucho en los turismos, furgonetas también, ¿por qué no? Lo del aquaplaning también puede pasar de a una motocicleta, por supuestísimo, con una velocidad excesiva, pero lo del aquaplaning es difícil que pase, por ejemplo, a un camión, o es difícil que le pase a un autobús. ¿Por qué? Porque un camión pesa 40.000 kilos. Entonces el agua acabará pulverizada debajo del neumático, no tiene el agua la suficiente fuerza de levantar una cosa que pesa 40.000 kilos. Son preguntitas que te pueden hacer y yo ya te lo he explicado. Vale, pues, ¿dónde estáis? Aquí, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¡Tim! Y ¡pam! A ver. Hoy te has tomado el café bien cargado, ¿eh, Cristina? El café te lo acabas de tomar porque no veas, macho. Vas ahí al estajo, ¿eh? Madre mía, es que no da tiempo ni a leer. Venga, ahí con la motivación. Bueno, es una pregunta fácil, ¿no? Esta también no hace falta ni que vengas a la autoescuela para saberlo, y es que todos los reglajes se tienen que hacer antes de iniciar la marcha: asiento, cinturones, espejos retrovisores. A ver, en vuestro coche no tendréis que hacer esto a diario, pero en el coche de autoescuela, pues sí, porque son tantas las personas que se van subiendo que cada uno tiene su altura, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué te puedo explicar más? El buen reglaje en el vehículo tiene que ver con, bueno, primero que tú estés cómodo, es lo que dice, y que las piernas y que los brazos estén ligeramente flexionados, ¿vale? Ligeramente flexionados. A ver si tengo por aquí una imagen que me sirva. Hay cosas muy así explicadas con números, ¿no? Dice que las manos en el volante tienen que estar
siempre de mitad hacia arriba, acomodación y relajes. Perfecto, correctos, perfecto. Venga, con una imagen te lo explicaré mejor. Vale, pausa. Creo que no me hace falta más. Vale, bueno, brazos ligeramente flexionados, piernas ligeramente flexionadas. La comprobación se hace con el pie izquierdo. Cuando pises el embrague a fondo, que no te quede la pierna totalmente estirada, sino que cuando pises el embrague a fondo quede ligeramente algo flexionada, ¿vale? Entonces, los brazos también ligeramente flexionados. Hay una pauta, y es que para que tú sepas si el respaldo está a la distancia correcta, es que apoyando la espalda en el respaldo, apoyes las muñecas en la parte superior del volante. Tú estiras el brazo, apoyas las muñecas en la parte superior del volante y luego cuando coges el volante ya te queda el brazo ligeramente flexionado. Vale, entonces aquí hay un fallo. La cabeza no tiene que estar apoyada en el apoyacabezas. Tiene que haber una separación de unos 4 centímetros para que haga bien su función, que es amortiguar el latigazo cervical en caso de accidente de tráfico. Acuérdate que el reposacabezas es un elemento de seguridad pasiva. No es para que vayas con la cabeza ahí apoyada, porque es que te puede entrar sueño y te puedes dormir. Entonces, otra frase del reposacabezas dice: la parte superior del reposacabezas tiene que estar alineada con la parte superior de la cabeza. Ok, para que la parte central del reposacabezas quede a la altura de los ojos. Perfecto, lo hemos hecho perfecto. Este es un buen relaje, simplemente que tú vayas cómodo. Vale, ahora tengo una pregunta que no te van a hacer en los test, ¿vale? Y la pregunta tiene que ver con esta pestaña. Esto, la función de esta pestaña, aparte de colgar el ambientador o colgar los dados de esos de adorno, ¿alguien sabe para qué sirve esta pestaña? Vaya pregunta que te acabo de hacer. Y esto me parece que ni en el libro lo explica y me resulta extraño que no lo explique en el libro, porque esto cuando hagáis prácticas os lo explicará vuestro profe y veréis que tiene una utilidad. De los que estáis en casa... Vale, esto es algo que me suelen decir los alumnos, ¿no? Para aguantar o para mover el espejo. Pues resulta que no, para mover el espejo lo cogéis así con una o con 2 manos por los bordes exteriores y vais moviendo para arriba, para abajo, de manera que podáis encajar el cristal trasero en este rectángulo. Entonces, esto, vamos bien, eso es, ¿vale? Vamos bien. Aquí hay una combinación de 2 vidrios, ¿vale? Hay un vidrio que es un poco más oscuro, lo que pasa que tú ahora mismo no lo vas a ver. Cuando viene el de detrás con las luces de largo alcance o cuando tienes la mala suerte de que el sol está ahí atrás en un amanecer o en un anochecer y te está pegando ahí ese sol tan potente, pues tú accionas esta pestaña de manera que cambia el ángulo de los vidrios y vas a ver la misma imagen pero con un tono más oscuro. Es como si te hubieras puesto unas gafas de sol para esta imagen. Y esa es la función, ¿vale? Creo que es bastante desconocida por parte de incluso gente que tiene el carnet. Hay otros vehículos más modernos, ¿vale? Y espejo interior electrocromático. Verás unas lucecitas dentro del propio, bueno, justamente donde está esa pestaña. A ver, aquí, ¿vale? Me sirve esta imagen. Bueno, verás que hay unas lucecitas por aquí, verde, naranja, va cambiando. Y entonces cuando ocurre esto de que el de detrás viene con las largas o de que tienes la mala suerte de que el sol está ahí atrás, pues el espejo por sí solo, mediante una función electrónica, no es que se mueva, sino que el espejo se oscurece. Electrocromático, ¿vale? Pues ya está, ya te lo he explicado. Los inventos y la tecnología, la tecnología. Vale, otra cosa, la normativa de los espejos. Tú, cuando te subas en un coche, seguramente lo que va a ocurrir es que tengas los 3 espejos. Sí, suele ser así.
Pero la normativa de los espejos en los turismos no dice que sea obligatorio llevar los 3. Mira, este va en el tren, ¿sabes? Pasajeros al tren. Bueno, entonces, como norma general, el espejo interior y el exterior izquierdo son los obligatorios. O sea que como norma general, el espejo derecho es opcional. Lo que pasa que luego dice que cuando no tengas visibilidad por el espejo interior, estás obligado a llevar los 2 exteriores. ¿Qué hacen los fabricantes? Pues mira, se curan en salud, te ponen los 3 espejos y tú ya estás cubierto. Primero como norma general, pero también quedas cubierto para cuando no tengas visibilidad por el interior. De todos modos, el espejo derecho también es muy útil, no tanto como el izquierdo como el interior, pero también tiene sus funciones, ¿no? Bueno, pues vigilar la separación lateral con los otros vehículos, la circulación y los cambios de carriles, el colocarte para estacionar o el propio estacionamiento también, ese espejo nos va a ayudar mucho. Dentro de las glorietas también es muy importante ir mirando, sobre todo cuando vais a salir, pues que por ahí no haya nadie. Bueno, total, que os acostumbréis a mirar los 3 espejos y la normativa pues ya te la he dicho. Entonces, este texto es para hablar de los ángulos muertos, ¿vale? Por muy bien reglados que tengáis los espejos retrovisores y por muy convexos que sean los exteriores, los espejos exteriores están así un poco ovalados, son convexos, amplían el campo de visión pero distorsionan un poco la imagen porque la imagen se ve más pequeña de lo que es en realidad. Cuidado que siempre va a quedar un espacio paralelo al vehículo que se llama ángulo muerto. Entonces, para los ángulos muertos, en el último tema del libro tienes ahí unas pautas de conducción preventiva, tienes unas pautas de cómo observar, ¿vale? Te dicen que observes a lo lejos, te dicen que observes a los lados, te dicen que observes con mucha frecuencia los espejos retrovisores, te dicen que observes dentro de poblado, vas a observar por los espejos retrovisores en intervalos de cada 5 o 10 segundos, aquí. Bueno, primero te dice que mires a lo lejos, al horizonte. Luego te dice que mires a los lados, con frecuencia. Pero también te dicen que tengas cierta obsesión con los retrovisores, vía urbana y carreteras con tráfico, cada 5 o 10 segundos echa un vistazo. Sobre todo será el espejo interior, ¿no? En progresión normal se llama. Y carreteras sin tráfico y autopistas, autovías, relájate un poco, pero no mucho. Vas a ir mirando en intervalos de cada 10-15 segundos. Y luego te dice además que en ciertas maniobras como cambios de carril, giros, adelantamientos y tal, además de mirar por los espejos, haz algo que se llama observación directa. Giras la cabeza a unos 45 grados, así un poco en diagonal, y por el rabillo del ojo, pues controla que no haya nadie justamente aquí. Este es el punto peligroso, este es el ángulo muerto en el cual el espejo retrovisor no es capaz de informarte de lo que está pasando ahí. Vale, entonces, por otro lado, también dice que nosotros tenemos que intentar no permanecer en los ángulos muertos. Aquí está. Además, se debe evitar caer en los ángulos muertos de los retrovisores de otros vehículos. Tú también puedes poner de tu parte, ¿vale? No permanezcas mucho rato en circulación paralela, aunque cada uno esté en un carril distinto, porque existe ese riesgo de los ángulos muertos. Vale, luego también hay que saber una cosa, y es que en los vehículos así de grandes dimensiones o vehículos que transitan durante muchas horas por las vías públicas, que son las furgonetas. Pasajeros al tren. Entonces, de lo que te quiero hablar ahora es de unas pegatinas que seguramente habréis visto alguna vez, y si no, pues te las presento yo, y son estas, ¿vale? Peligro, ángulo muerto, peligro, ángulo muerto, peligro, ángulo muerto, y cada dibujo se refiere a un vehículo distinto. Estas pegatinas a día de hoy no son obligatorias para esos vehículos, pero de manera voluntaria y como buen consejo ya son muchos los vehículos de este tipo que las están poniendo. Por ejemplo, los autocares, pues bienvenida a esa pegatina
que todo este tipo de usuarios, ciclomotores, motocicletas, ciclistas y tal, pues que eviten la circulación en paralelo y que sean conscientes de que puede que no sean vistos por el problema de los ángulos muertos. En todos los vehículos existe el peligro de los ángulos muertos, pero vamos a tener en cuenta esos vehículos que transitan durante muchas horas por las vías públicas y son vehículos de grandes dimensiones. Pegatina que va destinada a los vehículos articulados, los trailers, pegatina que va destinada a los camiones, da igual del tamaño, si es un camión grande o pequeño, pegatina para los de las furgonetas, y esto lo veréis mucho en esos furgonetas de reparto de paquetería, ¿no? Los de Amazon, Nacex y esta gente, y pegatina también para el camión de la basura, que también tiene ese problema de los ángulos muertos. Vale, encima, o sea, por un lado, estas pegatinas no son obligatorias, pero te preguntan cómo y dónde se colocan. Entonces, esta señal, ¿dónde está? Tipo colocación. O sea, hay dos cosas, ¿eh? Una, la pegatina no es obligatoria, pero si tú la vas a colocar, dice que tienes que poner dos en los lados, dos pegatinas laterales a la altura que tú quieras y una pegatina de estas en la parte posterior, lado derecho de la parte trasera. Vale, podríamos, sí, vale, lateral trasera y lateral trasera. Vale, aquí fijaos que lleva dos pegatinas porque una es para la cabeza tractora y otra es para el semi-remolque. Bueno, no te van a preguntar ahí tampoco mucho más al detalle, simplemente saber de la existencia de esta pegatina. No es obligatoria su colocación, pero si la vas a colocar, siendo un vehículo de estos, pues dos pegatinas laterales y una en la parte trasera. Vale, muy bien, todo esto por parte de los espejos retrovisores y todo esto por parte de los ángulos muertos. Otra cosa, en la señora motocicleta, la obligatoriedad del espejo o cómo funciona el reglamento de cara a los espejos retrovisores es que el espejo que siempre va a estar, porque es el más útil, el que más se mira, el más importante, el que siempre va a estar, es el izquierdo. Ese siempre. Y luego te dicen que el espejo derecho será obligatorio para aquellas motocicletas que superen los 100 km por hora de velocidad. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día casi todas las motocicletas, por muy grandes o por muy pequeñas que sean, tienen capacidad de superar los 100 km por hora. Total, que por ese motivo, pues las motocicletas suelen llevar los dos espejos. En los ciclomotores, que esto no te lo van a preguntar, pero te lo digo, en los ciclomotores el espejo izquierdo es el obligatorio y el derecho es opcional. Vale, bueno, pero ya sabéis que los ciclomotores, pues también el fabricante, a la hora de colocar espejo, pues te los coloca ahí todos o casi todos. Vale, paso a la siguiente pregunta. Pim y pam. Bueno, a ver este dato estadístico, curioso. Yo qué sé. Vale, pues... Yo diría que va, ¿no? Ostras, Andrea, claro, entonces tú has barrido para, ¿no? Has barrido para tu casa, ¿no? Y no será para tanto, ¿no? No será para tanto. Fua. Bueno, mira, otro motivo más para que, para invitarte a que dejes de fumar con todo lo que cuesta. Y es que las estadísticas dicen esto. Yo no sé si es porque hay más gente que fuma conduciendo que no fuma, o también es que no sé cómo tomar este dato estadístico. Y a ver, tampoco voy a decir que el fumar sea la principal causa de accidentes, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que el fumar también es un foco de distracciones. Ves a por el cigarro, métetelo en la boca, enciéndelo, el humo que te va a los ojos te molesta, tira la ceniza, bueno, todo eso. Total, que la estadística dice, bueno, pues eso, el doble. No sé si ahora será tanto, ¿vale? Porque esta pregunta ya hace años que la veo en los test y me da la sensación de que a lo mejor
ahora no hay tantos fumadores como antes. O yo que sé, me da a mí... A lo mejor entre las actrices no, pero más que los que no. Claro. Vale, bueno, eso, ¿no? Provoca distracciones. No, no está prohibido, ¿vale? Aún a día de hoy no está prohibido. Ah, está prohibido. No, tú esa Yo he tú... pensado que sí. Sí, sí, no, no. Aún no está prohibido, ¿eh? Aún no está prohibido. A ver, lo que sí que está prohibido es que tú te líes un cigarro conduciendo, ¿sabes? Estos cigarros que se lían, o si te ven muy despistado ahí buscando en el bolso el mechero o retorciéndote por ahí detrás porque no encuentras el paquete de tabaco. El problema es que de esta manera pues tú no atiendes correctamente la tarea de conducir y no es por el fumar, sino es por la gran distracción que te puede ocasionar que te multen, ¿vale? Pero fumar a día de hoy aún no está prohibido, a no ser que llevéis a menores de 16 años en el coche, ¿vale? Los menores de 16 años, ellos ¿qué culpa tienen? Y entonces pues pasa que es un reglamento más que de carnet de conducir, es un reglamento de esto, ¿no? De cómo se llama, de sanidad, ¿no? Con menores de 16 años, pues no. Vale, ya está, ya te lo he explicado. Paso a la siguiente pregunta. Ya, sí, mucha gente piensa que está prohibido, pero aún no está prohibido. Yo creo que la veo. No me he leído las otras, pero ya que la veo. Vas bien. Venga, a ver qué decís de esta. Sí, resistencia aerodinámica se llama y es algo muy estudiado para, bueno, para la velocidad, para los consumos, para la estabilidad del vehículo. Bueno, hace años los coches eran muy cuadrados, tampoco tenían la manera de darle mejor forma y, o sea, la forma más perfecta para un coche sería como una gota de agua, ¿no? Por delante así lo más grueso, que se fuera redondeando y que acabara como una cola, ¿no? Eso sería lo más aerodinámico, pero claro, no se puede hacer esa forma de vehículo porque el motor, los pasajeros y todo eso. Para los aerodinámicos sería un coche en punta. También, ¿vale? También, pero la forma más aerodinámica de todo sería lo que hace una gota de agua. Porque cuando tú dejas caer una gota de agua hacia abajo, ella sola alcanza la forma más aerodinámica, que es esto, ¿no? Acabando en cola. Entonces, vale, esto es un sí, tiene mucha influencia, pero mucha influencia en los consumos y hay una explicación aquí en el tema, sí, en el último tema del libro, que están las técnicas de conducción eficiente, esas pequeñas pautas para bajar los consumos, esas pequeñas pautas para reducir las emisiones contaminantes. Y entonces la vaca con B alta, a ver, bueno, es un gran invento, ¿vale? Que podemos llevar pues más equipaje y más carga. Entonces tenemos estos baúles portaequipajes que no es tanto por el peso, sino por la resistencia aerodinámica que conlleva. La vaca por sí sola, que son dos palos de hierro ahí atravesados, cuidado, que también tiene una influencia en el aumento del consumo de carburante y también hace como unos ruidos así tipo silbido. Bueno, si vuestro día a día requiere de esto, pues nada, saber que esto os está influyendo en el consumo de carburante. Incluso habría que valorar si sería más adecuado colocar un pequeño remolque. ¿Por qué no? Esto puntualmente, pues bueno, está bien, o sea, no pasa nada. Pero si vuestro día a día conlleva esto, quizás sería mejor un remolque pequeño y bajo ahí. Ahorraréis dinero a nivel de combustible. Vale, muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta si os parece bien. Toma y toma. Toma. Vale, la foto no es muy adecuada para lo que estamos contestando porque no es el cómo circulan, sino aquí es que están cruzando de lado a lado.
Entonces, os voy a explicar unas cositas, ¿vale? Os voy a explicar unas cositas que tienen que ver con esto. La circulación, ¿eh? La circulación de los animales se tratará de que sea así. A ver cómo se lo explicas al pastor que lo consiga esto, o a los perrillos que van ahí dirigiendo a las ovejas. Pero mira, cosas que tienen que ver con los animales. Lo primero, el pastor de las ovejas no es un peatón. El pastor de las ovejas está considerado conductor, ¿vale? Conductor es lo que ves en esta foto. Conductor es el pastor de las ovejas, aquí lo dice, a cuyo cargo está un animal o animales. Y conductor tampoco seréis vosotros cuando hagáis prácticas, sino que es el profe de autoescuela. Es el responsable de lo que pase, de las multas, de los accidentes y de todo. Se entiende, ¿no? Y cuando te atropella una abuela, la culpa será de él, ¿no? No, la culpa será del profe. Sí, sí. O sea, que la haga con malicia. Bueno, es que, a ver, el profe llega hasta donde llega, ¿no? Con malicia ya, habría que ir a juicio y todo, ¿no? Peatón. Bueno, viendo esta foto, pues ya sabes tú lo que es un peatón. Pero también es peatón el que conduce a pie un ciclo o el que conduce a pie un ciclomotor. Sin embargo, ¿quién se escapa de esta definición? La motocicleta. Conducir a pie una motocicleta es el equivalente a estar conduciéndola, porque estás manejando el mecanismo de dirección de un vehículo. Estás ahí cogido a ese manillar. Bueno, y luego hay otra definición que es un tema burocrático y de papeles, ¿no? ¿Quién es el titular del vehículo? ¿Quién es el responsable de las ITVs, del seguro y de algunas multas también? Vale, entonces, respecto a los animales, acuérdate que hay una señal que tiene que ver con la posible prioridad de paso de estos animales. Y es la señal de la vaca, animales domésticos, pero la señal de la vaca, por sí sola, solo te dice o te avisa del peligro de un lugar frecuentado por animales. Pero cuando la señal de la vaca, debajo de ella está la inscripción de cañada, le voy a dar al pause, pausa, ¿vale? La señal de la vaca, por sí sola, peligro, lugar frecuentado por animales domésticos. A ver, está claro que si están cruzando tampoco los vamos a atropellar, ¿vale? Frenamos y que pasen y ya está. Pero la prioridad como tal está regulada de esta manera. Para que los animales tengan esa prioridad de paso, la señal esta de animales domésticos tiene que llevar adjunta la inscripción textual de cañada. Una cañada es un camino rural de estos, una vía pecuaria también se llama, por donde circulan los animales, y esa cañada debidamente señalizada es lo que le da prioridad a ese animal o a ese grupo de animales. Vale, la circulación, siempre que sea posible, pues la harán por los arcenes. Si es un rebaño de dimensiones, pues como mínimo que no ocupen más de la mitad derecha de la calzada, que dejen ahí un espacio para ser adelantados, y esto siempre que el pastor lo pueda conseguir. Total, vamos a la pregunta, ¿no? Lo más cerca posible al borde derecho de la calzada sin ocupar más de la mitad derecha de esa calzada. Vale, pues muy bien, lo habéis contestado muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta y creo que con esta acabamos, ¿eh? Sí, con esta ya acabamos. Dun, dun. El comodín del interrogante. Dun, 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 dun. El otro día me pasaron unos vídeos de un tío que hace unas clases teóricas. Lo vi, Martí. El tío, a ver, pedagógicamente hablando, no es malo, ¿no? Porque con esos ejemplos así de te tomas un roncola y no sé qué al viejo que se le rompe la cadera, una vieja va a cruzar, al final lo memorizas, a base de risas. Bueno, te lo explico lo más rápidamente posible que pueda.
la maniobra de incorporación a la circulación puede ser algo tan fácil como salir de un estacionamiento o puede ser algo tan complicado como ir por un carril de aceleración, que eso ya es nivel pro a la hora de la enseñanza práctica. Entonces, bueno, mira, pues esta imagen, esto que veis aquí, este coche negro, esto se llama incorporación a la circulación. Vale. A ver, la prioridad no es del que se incorpora, faltaría más, ¿vale? La prioridad es del vehículo que circula por la vía principal, ¿vale? Pero hay aquí un acto de colaboración bastante obligado, no es cederle el paso, es facilitar la incorporación en la medida de lo posible sin estorbar a otros usuarios. Bueno, pues es esto, ¿no? Que tú levantes el pie del acelerador ya es un buen gesto, es obligado, es facilitar la incorporación, ceder el paso, ¿no? El concepto ceder el paso es algo que tiene que ser, pero nosotros facilitar la incorporación no es un consejo, es una obligación. Pero con los autobuses nos piden también que facilitemos la incorporación, pero incluso llegando a la detención. Casi que es ceder, pero no digáis cederle el paso. Tenéis que decir, le facilito la incorporación, incluso llegando a la detención. Pero no digáis, le voy a ceder el paso. Ceder el paso es lo que tiene que hacer él. Lo que pasa es que ellos van un poco a saco, sabiendo que tú le tienes que facilitar la incorporación, incluso llegando a la detención. A ver, viendo un poco la pregunta esta, ¿vale? A ver. Siempre que sea posible, ¿vale? En una vez... Vale. Lo de facilitarle al autobús, incluso llegando a detenerse, es para autobuses urbanos. ¿Vale? Típico autobús de dentro de una ciudad como Barcelona, típico autobús de dentro de Vilanova, que tiene sus paradas señalizadas, ¿vale? Lo que pasa es que este está fuera de poblado. Entonces, a ese autobús sí que le facilitas la incorporación, ¿vale? Pero no llegas a hacerlo de un modo tan exagerado, incluso llegando a detenerse. A ver, te lo explico otra vez de manera muy resumida. Si fuera vía urbana en parada señalizada, sería la A. Pero sí que es una parada señalizada, sí que es un autobús, pero está fuera de poblado. O sea que fuera de poblado sí que le facilitas, pero no de un modo tan exagerado, sino con esta opción de siempre que sea posible. Pregunta chunga esta, Pregunta chunga, sí. Bueno, voy un poquito ya acelerado porque tengo que acabar la clase. Me voy a despedir de todos los que estáis